siempre cuidándose. Sí, muy bien, voy a compartir la pantalla con ustedes. Ahí está, ampliándola. Ampliándola. Ahí va, está. ¿Ya? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal, Yasuri? Luis Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Sí? Y hace frío, así que hay que abrigarse. ¿Sí? ¿Correcto? Ya está haciendo frío, pues. Así es. Hay que abrigarnos si hace necesario. ¿Ya? Muy bien, muy bien. A ver, vamos a comenzar con la clase el día de hoy. A ver, no olviden tener su hojita en blanco o el cuaderno al costado para poder tomar los apuntes necesarios. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Antes que termine la clase, pasamos al force, ¿sí? Respondemos en los minutos que se requiere y doy las claves, ¿ya? Y los sustento, así que una vez que termine el force no se vaya, ¿ya? Ustedes recién pueden salir a las 9:30, no antes, ¿sí? Por favor, ¿ya? Así que le tenemos en cuenta eso. Bien, vamos entonces a ver qué nos toca el día de hoy. Ahí está. Es el capítulo, ¿no? Se llama Filosofía Política. ¿Ya? ¿Qué temas abarca? La primera es, ¿qué es la filosofía política? Interesante. Historia de la filosofía política, principales corrientes de la filosofía política, Estado, democracia y pluralismo en la época global, o sea, en lo que es la globalización, ¿no? Y hablar de democracia, soberanía y sociedad civil, ¿ya? Hay que destacar, ¿no? ¿Ya? ¿Qué tal, Adolfo? Juan Jesús, ¿qué tal? Álvaro, buenos días. Cielo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hay que destacar que no es igual decir política que filosofía política, ¿sí? ¿Ya? Entonces, la filosofía política, ¿ya? Que va también a englobar lo que es la política, ¿no? Porque una política sin un desempeño adecuado dentro de la filosofía estaría, pues, es como dice, como cojeando, ¿no? Y no es lo recomendable, ¿no? Estaría como cojeando y no es lo recomendable. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien, muy bien. Entonces, vamos a ver en sí en qué consiste todo ello. ¿Ya? Muy bien. A ver, entonces, ¿qué vendría a ser? Entonces, ¿qué vendría a ser entonces? Caliente. Caliente. ¿Qué vendría a ser entonces este tema de filosofía política? Vamos a ver, ¿ya? A ver. Ahí está. Filosofía política, ¿no? ¿Qué es la filosofía política? Nos preguntamos, ¿no? Ahí se hace muy difícil dentro de filosofía querer definir, porque el término definir es darle algo finito, o sea, ya exacto, directo y único, ¿no? Y la filosofía en sí, y de por sí, como bien lo sabes, no busca conceptualizar, ¿no? No busca causar un fin a algo, ¿no? Quiere encontrar un fin a algo, que se llama la teleología, que es distinta, ¿no? Lo que quiere es en sí problematizar, ¿no? Entonces una manera de problematizar es cuando uno cuestiona. Entonces acá cuestionan, me dicen, ¿y qué es la filosofía política? Entonces nosotros decimos lo siguiente, ¿no? La filosofía política es la que estudia de manera racional, sistemática y crítica el Estado, ¿ya? Sus leyes, la forma de gobierno, la ciudadanía, la libertad, la igualdad y la justicia. Si ustedes se dan cuenta, ¿no? Los tres últimos términos que habla, libertad, igualdad y justicia, son valores, ¿no? Entonces, acá hay un sentido ético también, ¿no? Entonces, si tú te das cuenta, hacer filosofía política es ir de la mano con un sentido ético, ¿no? Aquí habla de libertad, de igualdad y también habla de justicia. ¿Mm? Entonces,
Por eso le decía, ¿no? Un accionar político no puede estar ajeno a una filosofía política, ¿no? ¿Está bien? El político es el que hace carne de todo esto, ¿no? Está con sus acciones, en este caso, con sus opiniones, con el hecho de generar leyes, ¿no? Está bien, pero todas ellas deben estar enmarcadas dentro de estos valores fundamentales. ¿Te acuerdas de los valores fundamentales? ¿No? Libertad, igualdad, justicia, ¿no? Acá nos faltaría dignidad humana, ¿no es cierto? Y solidaridad, para hablar de los valores fundamentales, ¿no? Entonces, mira, la filosofía política, lo último, abarca aspectos de naturaleza ética, ¿no? Por eso dice, la filosofía política es la que estudia de manera racional, lógica, ¿no? Sistemática, o sea, en sí maneja todo un sentido organizado, ordenado y crítico hacia el Estado en cuanto a sus leyes, ¿no? Las leyes que en sí el Estado promulga y tiene, ¿no? La forma de gobierno, qué tipo de gobierno tiene, ¿no? La ciudadanía que es clave, ¿no? La ciudadanía es en sí el accionar y el compromiso de el desempeño y el desarrollo dentro de las cosas públicas por el mismo ciudadano, ¿no? Hay ciudadanos que son, ¿cómo te puedo decir?, ajenos al acontecer político, ¿no? No, la mayoría de los filósofos que están comprometidos con esta filosofía política señalan la necesidad que nosotros, los ciudadanos, tenemos que comprometernos a la cosa pública. Tenemos que comprometernos a lo político de nuestra nación. Porque en sí y para sí es en sí el pueblo el que se gobierna, ¿no? Y los políticos son los representantes, ¿no? Que están ahí permitiéndonos tener voz y voto, ¿no? A través de ellos, no es al revés, ¿no? Ellos nos sirven a nosotros, ¿no? Está bien, pero en el Perú ellos se sirven de nosotros, ¿no? Es distinto. Bueno, entonces la filosofía política eh, es la que estudia de manera racional, sistemática y crítica el Estado, estudia las leyes, estudia las formas de gobierno, la ciudadanía, la libertad, la igualdad y la justicia. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Ah? Muy bien. Ahora, los más destacados representantes de la filosofía política son Platón, Aristóteles, San Agustín, Maquiavelo, Hobbes, Luc, Rousseau, Kant, Hegel, Marx y Rawls, ¿no? Todos ellos lo vamos a ver, ¿no? A todos ellos lo vamos a ver, vamos a hablar de ellos, ¿sí? ¿Ya? De las opiniones que hacen a través de la historia o dentro de las corrientes, ¿no? Filosóficas políticas que hay. La filosofía política ha tenido como finalidad brindar soluciones para problemáticas específicas, ¿ya? O sea, quiere brindar soluciones, o sea, quiere decirte, mira, compadre, esto podríamos afrontarlo así. Mira, esto se puede entender así, ¿no? Esto podría manejarse así, ¿no? Entonces, de una manera u otra, la filosofía política, estimados jóvenes, busca darle una solución. Obviamente, no es que sea la solución, pero intenta a dar esa solución. ¿Cuál, por ejemplo? La siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de la justicia, el bien y la felicidad para la sociedad? ¿Cuál es esa importancia de la justicia, el bien y la felicidad para la sociedad? ¿Mm? ¿Correcto? ¿A qué le llamamos justicia? ¿A qué le llamamos bien? ¿No? Dentro de nuestra sociedad, a los hombres, a los ciudadanos, ¿qué le hace ser feliz? ¿No? Otra pregunta. ¿Cuál es el origen del poder político? ¿Dónde nace realmente el poder político? ¿En dónde está el poder político realmente? ¿En el líder o está en los ciudadanos? ¿Y está en cualquier ciudadano o está en la estructura del Estado? ¿Dónde está realmente el poder político? ¿No? Ahora, esta pregunta que realmente es filosófica y muy profunda. ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? ¿No? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? ¿Ser liberal?
¿Mm? Ser republicano, ¿Mm? ¿Mm? Ser comunitario, ser comunista, o sea, ¿cuál es la mejor forma de gobierno? Eso a través de la historia, los mismos hechos y acciones, ¿no? Que han sucedido en otros países, sobre todo en Europa, ¿no? Nos puede dar como ejemplo y dar respuestas cercanas a esto, ¿no? Otra pregunta, ¿cuáles deben ser los objetivos del Estado? El Estado en sí, ¿qué objetivo o qué fines debe de darse? ¿No? ¿Cuál en sí, qué objetivos el Estado debe de tener en cuenta para que en sí impulse, ¿no? A los ciudadanos, ¿no? hacia esas metas? Otra pregunta, ¿es posible una sociedad sin Estado? ¿Podríamos tener una sociedad sin que tenga un Estado, una estructura que los organice, que vele por sus derechos? Podría haber eso, ¿no? Otra pregunta, ¿cuáles son los alcances y límites de la libertad? ¿A qué le llamamos libertad? ¿No? ¿Está bien? ¿Existe primero? ¿No? ¿Cuáles serían esos límites? ¿No? Otra, ¿cuál debe ser el rol de los ciudadanos en la sociedad? ¿Cuál debe ser su rol? ¿Deben de comprometerse a la cosa pública? ¿Debe comprometerse en sí y estar velando de lo que hacen los señores congresistas o lo que hacen los políticos, lo que hacen los movimientos políticos, lo que hacen las agrupaciones políticas? ¿Debe estar al tanto o simplemente dejarlos? Bueno, todo ello la filosofía política trata de responder, ¿sí? ¿Correcto? Todo ello la filosofía política trata, ¿no?, de responder, ¿sí? Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, es importante, ¿no?, este tema, pues, ¿no? ¿Ya? Es importante este tema. ¿Cómo así, ¿no?, a nivel de este tipo de filosofía, ¿no?, nos permitirá, ¿no?, nos permitirá tener a bien, ¿no?, una herramienta para actuar dentro de nuestra sociedad con la cosa pública política. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿No hay ningún inconveniente? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Ya? Gracias, Yasuri. ¿Todo bien, no? Sí, José. ¿Todo bien, no? Muy bien. Entonces, sigamos, ¿no? Historia de la filosofía política. ¿Ya? Vamos a esta parte, la historia de la filosofía política, ¿no? Bueno, aquí hay que tener en cuenta Platón, ¿no? Él tiene dos libros interesantísimos, La República y las Leyes. Aquí nos habla en sí de cómo hay que participar dentro del aspecto político de la sociedad. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Muy bien. Bien. Así vemos, por ejemplo, ¿no?, en la República sostuvo que la sociedad debe ser organizada y dirigida por los hombres más sabios y virtuosos. Eso hay que tener muy en consideración, ¿ya? Toda sociedad debe ser en sí organizada y dirigida por hombres sabios y virtuosos, nada más, ¿ya? ¿Está bien? Nada más, nada más. Considero que la sociedad debe tener como base la naturaleza de cada uno de los individuos configurada en tres segmentos. Claro, tú muy bien sabes que él hace una división social, ¿no?, en gobernantes, que es justamente de los filósofos y la nobleza, los guardianes, que son los guerreros, ¿no?, y los trabajadores, que son los campesinos, artesanos, ¿no?, que son los productores, ¿no?, cada uno de los cuales tiene que realizar la función propia que le corresponde para alcanzar el bien común y la justicia. O sea, lo que son los filósofos,
los sabios, ellos deben de gobernar, ¿no es cierto? Y va a la par de la nobleza. ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Ya? El que está dentro de ser guardián, que son los guerreros, que son los defensores, ¿no? ¿Está bien? Los que en sí cuidan, ¿no? El orden en la sociedad, ¿no? En la nación. Bueno, a eso tiene que dedicarse. Ellos no pueden dedicarse a estar en el campo y a sembrar. Ellos no pueden estar gobernando porque no es para eso. Zapatero a su zapato, ¿no? Y los productores, ¿no? Los artesanos, los campesinos, tienen que dedicarse a eso, ¿no? Él no puede dedicarse a pelear, ¿no? A guerrear. Él no puede dedicarse a crear leyes, ¿no? A generar normas políticas. No, no, no. Zapatero a tus zapatos. Si cada quien hace lo que tiene que hacer por su propia naturaleza, se alcanza el bien común y hay justicia. Eso es lo que dice. En efecto, por encima de los intereses particulares, se tiene que encontrar el bienestar de la colectividad. Y el bienestar de la colectividad es que cada quien tiene que desempeñar y desarrollar lo que en sí, por naturaleza, lo tiene, ¿no? ¿Está bien? Eso. Luego, Platón propuso una educación en gimnasia y música para los gobernantes y guardianes. En gimnasia y música. ¿Mm? Al respecto, es relevante su crítica a los mitos y leyendas vinculados con la religiosidad griega de su tiempo, a los cuales él interpretó como fuente de vicios y costumbres perniciosas, ¿no? ¿Está bien? Él era una persona objetiva en sí. ¿Está bien? ¿Ya? Ahora, en cuanto a las leyes, que fue un libro, ¿no? Un libro, un diálogo que en sí ya lo hizo en la vejez, ¿no? Él sostuvo que un gobierno basado en la decisión de hombres sabios y virtuosos sería difícil de lograr, ¿no? Por ello planteó un gobierno basado en leyes e instituciones para proteger la comunidad política y evitar las tiranías. O sea, la República lo hizo en una edad madura, ¿no? Las leyes, en cambio, ya lo hizo en la vejez. Ya sería su propia experiencia que él dice, pues, encontrar que en sí hombres sabios y virtuosos, mira de qué época, te estoy hablando hace 2400 años atrás, ¿no? Es difícil de encontrar gente así. Entonces, para que en sí se podría evitar, ¿no? Las tiranías, hay que encontrar un gobierno basado en leyes e instituciones en sí para proteger la comunidad política. Entonces, no es tanto encontrar estos hombres sabios, ¿no? Y virtuosos, sino más bien es generar leyes leyes e instituciones, ¿no? En nuestro país es difícil encontrar partidos políticos. Hay movimientos políticos pasados de un solo hombre, que tiene dinero, o que pensó dos, tres cositas buenas y ya está, ¿no? O que tiene recursos para poder hacer una campaña política y creerse con derecho a que él puede gobernar, ¿no? Entonces, eso pasa en nuestro país. O sea, no hay en sí un sentido de institucionalidad política. Hay muchos movimientos, pero no hay partidos políticos, ¿no? Entonces, es ahí donde con leyes e instituciones formales y bien marcadas, ¿no? Se podría en sí proteger a esta comunidad política y evitaríamos en sí estas tiranías, ¿no? Incluso dijo finalmente que los gobernantes deberían estar sometidos al derecho, ¿no? O sea, deben estar siempre vigilados. Aparte de ser ellos los vigilantes, ellos tienen que estar vigilados, ¿no? Y mira si no es verdad, ¿no? Hoy los políticos, ¿no? En sí se protegen, ¿no? Se protegen, ¿no es cierto? ¿Correcto? Y con esto de la inmunidad, ¿no? Se hace difícil, ¿no? Muy bien, entonces esto es Platón, cómo participa, ¿no? Hablándonos de la necesidad, ¿no? De establecer que cada grupo social tiene que hacer lo que debe hacer por el bien común y en sí resaltar la justicia, ¿no? ¿Correcto? Y porque eso generaría un bienestar propio en la colectividad, ¿no? ¿Está bien? Y que en sí la sociedad tiene que estar, como se dice, dirigida, ¿no? Organizada por los más sabios y virtuosos. Pero con el tiempo esto lo cambió
planteando la necesidad de encontrar leyes e instituciones que en sí permitan proteger a la comunidad política, ¿no? Para evitar así las tiranías. Y que incluso los gobernantes tienen que estar bajo la vigilancia del derecho. Sobre la República y las leyes. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta sobre Platón? ¿Ninguna? Sí. Muy bien. ¿Ninguna? Bien. Entonces, pasamos. ¿No? Pasamos. ¿No? Sí, sería bueno que me responda, muchacho, porque es una manera de que yo me encuentre, como se dice, con receptores, ¿no? Muy bien, cielo, gracias. Ahí está. Historia de la filosofía política. Bien. Aquí estamos ahora con el gran Aristóteles. Gracias, Yasuri. Aristóteles, ¿no? Él consideró que el ser humano es un animal político y social, ¿no? ¿Está bien? Por lo tanto, su realización se alcanza dentro de la comunidad. O sea, todo hombre, de por sí en sí, naturalmente hablando es político y es social, ¿no? Y se va a realizar dentro de una comunidad. Ahora, esta comunidad debe tener como objetivo principal no proteger bienes, ¿ya? No generar satisfacción de los placeres o la seguridad para el mero vivir. No, no, no. Sino que el fin de la comunidad es una vida buena o superior para todos sus miembros. Es alcanzar una vida buena o superior para todos sus miembros. Es el fin de la comunidad. ¿Sí? ¿Correcto? Señaló que el gobierno de la ley es siempre superior al gobierno de los hombres. O sea, todo gobierno basado en leyes garantiza esa buena vida superior para todos los hombres. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque todo hombre suele inclinarse a la tiranía, ¿ya? Que viene a ser, pues, la más desviada y corrupta forma de gobernar, ¿ya? ¿Está bien? En esta línea propuso un gobierno mixto, en cuyo seno la clase media, tendría que ser el sector predominante, con lo cual se tendría una especie de democracia moderada, ¿no? Él apuntó a la clase media, ¿no? Entonces se tendría una especie de democracia moderada. Sostuvo Aristóteles que algunos hombres nacen para ser dominados y otros en cambio nacen para dominar, ¿no? Fue así con esta propuesta determinante que legitimó la esclavitud, ¿no? Concibiendo a los esclavos como posesiones o instrumentos que deben estar al servicio del amo, es decir, aquel que sí posee esa libertad, ¿no? ¿Ya? En cambio, el esclavo tiene una inferioridad natural. Eso lo escribe en su obra La Política. ¿Ya? La Política. ¿Sí? Hay un, bueno, a bien, redondeamos en considerar que Aristóteles, ¿no? Él parte con la premisa que todo ser humano es un ser político y animal, que va a alcanzar a bien su realización dentro de una comunidad, y donde esta comunidad ha de aspirar a que todos los miembros alcancen una buena vida, ¿no? o una vida superior, ¿no? Él dice que el gobierno real en sí se basa en leyes y no en los hombres, en leyes y no en los hombres, ¿no? En leyes y no en los hombres, ¿no? Y que en sí lo que un gobierno adecuado sería un gobierno mixto, donde la clase predominante sería la clase media, ¿no? Y así daríamos a conocer una democracia moderada, ¿no? ¿Está bien? Para poder legitimar lo que es la esclavitud, él señala que hay hombres que han nacido para gobernar y otros en cambio para en sí ser dominado, ¿no? ¿Está bien? Y el hombre que en sí eh, está al servicio del amo, que realmente es el que sí posee libertad, ¿no? El esclavo, en cambio, tiene una inferioridad natural. Esto lo escribe en su obra, ¿no? La Política. ¿Ya? Hay un testamento que deja Aristóteles, ¿ya? Y
él pues en su testamento deja propiedades pues a su esposa Pitia y también a sus hijos, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Y dentro de su propiedad él tenía esclavos, ¿no? A pesar que él era un hombre, un filósofo muy notable, él tenía esclavos. Y él ahí señala, ¿ya? Señala clarito en su testamento, ¿no? ¿Correcto? Que cuando sus hijos, ¿no? De Aristóteles alcancen los años de la ciudadanía, estas personas que son esclavos alcanzarían su libertad. O sea, él pide en su testamento a sus hijos, ¿no? Que asuman todas las propiedades, incluyendo esclavos. Pero cuando los hijos de Aristóteles ya alcancen los años de ciudadano, tienen que dejar libres, ¿no? A estos esclavos, ¿no? Entonces, al menos tuvo eso, ¿no? A bien y complacencia a estas personas. Bueno, este es Aristóteles, ¿ya? Sigamos. Nicolás Maquiavelo, ¿no? De ahí nos vamos hasta, ¿no? El siglo XV, ¿no? Y parte del XVI con el señor Nicolás Maquiavelo, ¿ya? ¿Está bien? Entonces no olvidemos, ¿ya? Ahí está, ¿no? Nicolás Maquiavelo. Él tiene una obra llamada El Príncipe, ¿ya? ¿Está bien? Ahí es un estudio de las situaciones excepcionales en las que se encuentran los estados cuando tienen como enemigos a otros estados y cuando presentan luchas entre facciones dentro de sus mismos territorios. O sea, en El Príncipe, él hace un estudio, ¿no? de la posibilidad que un estado tenga como enemigo a otros estados y que incluso dentro del mismo estado encuentra facciones, ¿no? Que son contrarias, ¿no? Luchan entre ellas. Razón por la cual él recomendó, para salvaguardar la seguridad, la justicia y el bien común en estos escenarios, entre estados y dentro del estado, ¿no? La concentración de poder de un solo hombre. O sea, él en sí sugiere que para que se pueda evitar cualquier inconveniente, ¿no? Y salvaguardar la seguridad, la justicia y el bien común en estos escenarios que son tan complejos, ¿no? La lucha entre estados y facciones internas que también existe dentro de un territorio de un estado, que el poder sea entregado a un solo hombre. Y también se debe de crear milicias ciudadanas, ¿no? Milicias ciudadanas, o sea, agrupaciones de ciudadanos que defiendan, ¿no? En este caso, este poder del solo hombre. Sin embargo, en su obra también, Los Discursos, ¿no? Sobre la primera década de Tito Livio, que es un libro, ¿no? Maquiavelo manifestó que la mejor forma de gobierno no sería la monarquía o no sería el principado, sino para él la mejor forma de gobierno era la república. ¿Ya? Que viene a ser una organización política que funciona sobre la base de 3 pilares. O sea, en el Príncipe señala que el gobierno debe ser un solo hombre y que sea acompañado de milicias ciudadanas, ¿no? Ya después, en su obra Discursos sobre la primera década de Tito Livio, ¿no? Va a manifestar que la monarquía no sería lo más adecuado, ¿no? Posteriormente, él señala que lo que podría darse como mejor forma de gobierno sería la república. Para ello, se basa en 3 pilares. 1, en leyes que bloqueen la tiranía y por tanto toda dominación de unos hombres sobre otros. O sea, tiene que generar leyes para así evitar la acción tirana, ¿no? De los hombres. Segundo, se debe tener instituciones políticas en las que tienen voz y voto
cada uno de los sectores de la sociedad, ¿no? O sea, instituciones políticas, o sea, que estén gobernados, ¿no?, institucionalmente, agrupaciones de personas que tienen los mismos ideales, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto tiene que tener voz y voto, ¿no?, de cada uno de estos sectores de la sociedad. Tercero, ¿no?, virtudes en los ciudadanos que hacen posible su intervención activa en los centros públicos y en la defensa militar de la patria. Por todo esto, Maquiavelo se le ha marcado dentro de la tradición política republicana. Entonces, la mejor forma de gobiernar una república, ¿sí?, correcto, ¿ya?, donde en sí, para evitar todo tipo de tiranía, ¿ya?, se debe esta república sustentarse en leyes, sustentarse en instituciones políticas formalizadas y sustentarse en ciudadanos virtuosos que en sí estén a disposición para ejercer asuntos públicos, ¿no?, y defender militarmente a la patria, ¿no? Estas propuestas de Maquiavelo hacen que él sea un representante, ¿no?, de la corriente republicana, ¿ya? Entonces acá sus principales libros sobre que habla de esto es El Príncipe y el otro, Discursos sobre la primera década de Tito Livio. ¿Está bien? Eso es lo que propone el gran Nicolás Maquiavelo. ¿Está bien? ¿Ya? Renacentista, ¿no? ¿Cierto? Muy bien. ¿Todo claro? ¿Algún inconveniente, estimados jóvenes? ¿Todo bien, no? No me dicen nada. Todo claro, ¿no? Gracias, Yasuri. Muy atento estás. Muchas gracias. Tomás Hobbes, ¿no? El gran Tomás Hobbes. ¿Ya? Muy bien. Gracias, José. Gracias, Cielito. Gracias, Milerito. ¿Ya? Tomás Hobbes. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Tomás Hobbes, siglo XVI, parte del XVII, consideró que el hombre es naturalmente egoísta, rapaz y violento. Entonces, para Hobbes, el hombre, de por sí en sí, es un ser egoísta, rapaz y violento. Es lo que dice Tomás Hobbes, ¿no? ¿Está bien? Inglés. Por eso, difícilmente puede guiarse de la razón, ¿ya? Más puede su egoísmo, ¿ya? Más puede su violencia, más puede a bien su ambición, ¿no? Esto hace que él no pueda dejarse llevar por la razón, ¿no? Él tiene una máxima que es homo homini lupus. Homo homini lupus significa que el hombre es lobo para el hombre, ¿ya? ¿Está bien? ¿Ya? ¿Correcto? ¿Ya? El hombre es lobo para el hombre. El hombre es el único ser que esclaviza a otro hombre. ¿Sí? Es el único ser que esclaviza a otro hombre. ¿Sí? ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Muy bien. Así, si el Estado pretende garantizar la seguridad, ¿no?, y la paz de los individuos, ¿ya? ¿Está bien? La paz de los individuos, necesariamente el Estado debe ostentar una soberanía o un poder de carácter absoluto, ¿ya? Únicamente de esta manera un gobierno puede generar el suficiente temor a los gobernados como para que estos eviten disputas y enfrentamientos entre sí. Mira, ¿ya? En consecuencia, para este fin es más conveniente como forma de gobierno la monarquía absoluta, ¿no? ¿Está bien? Ya que un poder político centralizado y no dividido como la aristocracia y la democracia siempre será más eficaz frente a individuos intrínsecamente inclinados al desorden y al caos. Esto lo dice en su obra El Leviatán, ¿no? Entonces, él parte de una premisa,
Thomas Hobbes parte de una premisa, ¿no? Que todo hombre en sí, de por sí, es egoísta, es violento, es ambicioso. Entonces, se le hace muy difícil manejarse racionalmente. Entonces, para él es necesario que se genere un Estado que tenga un poder de carácter absoluto. Y el único que puede garantizar ese poder de carácter, ¿no? Absoluto, así fuerte, ¿no? Para que en sí ningún hombre se levante, ¿no? Para que en sí ningún hombre pues quiera hacer lo que quiera, ¿no? Es la monarquía absoluta. Porque eso, ¿no? Va a generar en los gobernados, va a generar temor. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? Y así estos no se van a levantar, estos no van a generar pues desorden ni caos, ¿no? Mira cómo el señor Thomas Hobbes, ¿no? Explica su manera de entender esta propuesta, ¿no? De gobierno. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Ya? Es lo que propone el gran Thomas Hobbes en su libro El Leviatán. ¿Ya? Muy bien. ¿Está claro, creo? ¿No? ¿No hay problemas? ¿Se entendió? Sí, ¿no? ¿Todo bien, no? Así parece. Gracias, Minerito. Todo va bien. Muy bien. Entonces, sigamos. Así siempre sale al final. ¿Ya? Está John Locke, empirista, ¿cierto? El, el, el iniciador del empirismo inglés, ¿no es cierto? Ahí está John Locke, ¿no? Muy bien. A ver, ¿qué nos dice Locke? ¿Ya? ¿Qué nos habla Locke? Sostuvo que los hombres, siglo XVII y pisando el XVIII, sostuvo que los hombres nos organizamos políticamente, ¿no? Al cual él le llama contrato social, ¿no? Con la finalidad de salvaguardar los derechos naturales. O sea, todo hombre se organiza con todos los demás hombres, ¿no? Para tener en cuenta, ¿no? Salvaguardar tres derechos naturales: la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿no? Para eso hace un contrato social, porque quiere, ¿no? Cuidar de la vida, de la libertad y la propiedad privada, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Es por este motivo que el Estado que debemos constituir no puede poseer un poder absoluto que ponga en peligro tales derechos: la vida, la libertad y la propiedad privada. Por eso que estableció que la forma de gobierno más conveniente es aquella donde el poder del monarca se encuentra limitado por un parlamento, allá. O sea, no puede gobernar solo, debe tener un parlamento al costado, una agrupación de ciudadanos, de virtuosos ciudadanos, ¿no? ¿Correcto? En sí, vaya, en este caso, el gobernante, el monarca, a hacer cosas de más, ¿no? ¿Ya? Ahora, este parlamento va a representar los intereses de la ciudadanía, ¿sí? Es decir, de todos aquellos que poseen propiedades. Entonces, todo aquel que posee una propiedad, ¿no? Puede votar para tener un representante en el Parlamento. Asimismo, señaló que el Estado en general no debe intrometerse en la forma de vida de los individuos. Por lo contrario, sus derechos y libertades de los individuos se verían pues seriamente afectados, ¿no? Entonces, Locke en algo legitima la resistencia política. Locke es considerado como el padre intelectual del liberalismo político y la democracia representativa, ¿no es cierto? Entonces, esta es la importancia de Locke, ¿no? Que los hombres se organizan políticamente, generando un contrato social, porque velan por la vida, la libertad y la propiedad privada, ¿no? Y que el poder absoluto no ayuda a esto, y más bien de existir
una forma de gobierno donde haya un monarca, donde haya un gobernante, pero que esté acompañado y a la vez limitado por un parlamento. Este parlamento, nada menos que está constituido obviamente por ciudadanos virtuosos, ¿no? Que en sí representa el interés primordial de la ciudadanía de poseer propiedades, ¿no? Está bien. Y el gobierno, ¿no? El gobierno en sí no debe de entrometerse, no debe de meterse en la manera de cómo viven los individuos, ¿no? ¿Ya? Porque estaría tentando sus derechos y libertades, ¿no? Cada quien establece, en este caso, su modo de vivir y no el entrometerse, pues, el gobierno, ¿no? Por lo tanto, estaría Luke, en el fondo, legitimando una resistencia política. No, no me tienes a mí que decir qué es lo que tengo que hacer. Esto hace que Luke sea considerado, ¿no?, el iniciador del liberalismo político y de una democracia representativa, ¿no? Su obra es el segundo tratado sobre el gobierno civil. ¿Sí? ¿Correcto? Esto es la acción, pues, del inglés John Locke. ¿Alguna preguntita? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Sí? ¿No hay inconvenientes? ¿Todo ok, no, Juan Carlos? ¿Lo demás que dicen? ¿Sí? No hay problemita, ¿no? Muy bien, cielo. Ahora entramos al enciclopedista francés, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Es uno de los enciclopedistas, ¿no?, inspiradores de la Revolución Francesa, ¿no? Consideró al hombre como naturalmente piadoso frente a sus congéneres, en su estado de naturaleza. Todo lo contrario a Hobbes, completamente contrario a Hobbes, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? El hombre es un ser piadoso frente a sus congéneres. Eso es su estado de naturaleza, ¿no? ¿Está bien? ¿Te acuerdas que él dijo, el hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe, ¿no? Razón por la cual estuvo convencido de que sí es posible organizar políticamente la sociedad, ¿no? Se puede organizar políticamente la sociedad. Eso implica un contrato social, ¿no? Eso implicaría un contrato social. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Ya? O sea, es como un acuerdo hipotético, ¿no?, dentro de una sociedad política, ¿no? ¿Está bien? Hay un acuerdo, ¿no?, hipotético, ¿no?, dentro de una sociedad política, ¿no es cierto? ¿No? Está bien, es un contrato social, ¿no? ¿Ya? Sin necesidad de fundarla en un poder o soberanía de carácter absoluto. ¿Por qué? Porque este trae consigo la instauración de una vida servil e indigna para los individuos. Más bien, ¿qué dijo? Que no, no hay que darle un poder absoluto a alguien. No, no, no. ¿Ya? Está bien porque, repito, esto trae a bien una vida servil y la tiranía, ¿no? Más bien, Rousseau propuso un Estado republicano, en el que la elaboración de las leyes estuviese a cargo de la totalidad del pueblo, ¿no? Así, el principio político fundamental para garantizar la libertad y la igualdad es el poder legislativo que recaiga en la voluntad general, no en intereses particulares, ¿no?, sino en la gran mayoría. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Correcto? ¿Ya? Ahora, Rousseau expresó que el poder ejecutivo puede recaer en uno o más hombres. Esto va a depender de lo que decía la voluntad general, como lo más conveniente para el bien común. ¿Ya? Entonces, eh, la voluntad general, ¿no?, del pueblo, ¿no?, tiene que estar por encima
¿no?, de cuestiones particulares, ¿no?, o de individuos. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, el pueblo en sí, a través del poder legislativo, ¿no?, del cual serán sus representantes, ¿no?, son los encargados en sí de elaborar leyes que estarían a favor de la mayoría y no de unos cuantos. ¿Ya? ¿Y qué es en sí este poder legislativo, ¿no?, ¿ya?, el que en sí va a determinar si el poder ejecutivo o del gobierno ha de recaer en uno o más hombres. Entonces se encargará también el poder legislativo, el poder que representa la voluntad general de todos los hombres, de todos los ciudadanos. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Rousseau rechazó todo tipo de esclavitud. Los hombres son libres por naturaleza. Al mismo tiempo, Rousseau criticó que la política solamente tenga que ver con fines de seguridad y orden, ¿no? ¿Correcto? No solamente debe de tener bien la seguridad y el orden. ¿Por qué? Porque la protección ciudadana, el bienestar material y la educación cívica también. El bienestar material, o sea, lo que tenemos como propiedad, y la educación cívica, ¿no?, son de suma importancia para que los seres humanos alcancen su plenitud. La educación cívica, ¿no?, ¿ya?, y el bienestar material es de suma importancia para que los seres humanos alcancen su plenitud. ¿Sí? Está bien la seguridad que deben tener, está bien un orden que se debe tener, pero también, ¿no?, hay que considerar su bienestar material, ¿cierto?, sus propiedades, lo que tenga, ¿no?, para poder subsistir bien. Y la educación, sí, una educación muy adecuada, ¿no? De esta manera el hombre alcanzará su plenitud, ¿no? Él tiene un libro que se llama El Emilio, que ahí habla sobre la educación, ¿no? ¿Ya? Bueno, su obra principal es, pues, el contrato social. ¿Está bien? Interesante lo que dice este francés enciclopedista, ¿no, muchachos? ¿Correcto? Muy interesante, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Le da más peso al poder legislativo, que es la representación del pueblo en la gran mayoría, y que a través de leyes va a darle a bien, ¿no?, ese contrato social adecuado y esperado, donde no solamente, ¿no?, busque a bien una seguridad y orden a todos los ciudadanos, y también, ¿no?, busque el bienestar material y una adecuada educación. De esa manera, estas leyes van a permitir a bien que todo hombre, ¿no?, se realice, y que al mismo tiempo este poder legislativo pueda, ¿no?, establecer, si es necesario, un gobernante o varios, ¿no?, a nivel de ejecutivo, ¿no? Mira qué visión tiene, ¿no?, el señor Juan Jacobo Rousseau. Bien, su famoso libro, El contrato social. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna preguntita sobre nuestro amigo JJ Rousseau? Creo que está digerible, ¿no? ¿Está bien? No hay problemitas, ¿no? Todo bien, ¿no? Muy bien, gracias, Cielito. Ahora vemos a este señor que ya corresponde a nuestra época, ¿no? ¿Está bien? ¿No? John Rawls, ¿ya? El señor Rawls, ¿no? Rawls sería en inglés, ¿no? ¿Está bien? ¿Cierto? Muy bien. Él fenece, mira, en el año 2002. ¿No? ¿Está bien? Hace 19 años, ¿no? Bien, es bien interesante lo que él propone. Él dice, ¿no?, la base de toda sociedad política es la justicia. Esto me suena a Platón. El máximo bien es la justicia para Platón. Y la justicia es que cada hombre debe hacer lo que en sí, por naturaleza, debe ser, ¿no? En este caso, el sabio, gobernante, el guardián y los, los campesinos, ¿no? En este caso, estamos hablando de los productores, ¿no? Pues bien, pero él lo ve de otra manera, ¿no? Raúl lo ve de otra manera.
La base de toda sociedad política es la justicia. Esta justicia se funda en un contrato social, ¿no? En un acuerdo de la gran mayoría. Esto significa que los principios normativos adquieren legitimidad en tanto que están basados en los acuerdos entre todos los individuos, como un consenso. Eso se llama neocontractualismo, no te olvides. Para John Rawls, ya, está bien, hay que tener en cuenta que toda sociedad, políticamente hablando, se basa en la justicia. Y esta justicia se basa en un contrato social, ¿ya? Esto significa que los principios normativos adquirirán esa legitimidad basado en los acuerdos entre todos los individuos, ¿no? Es un consenso, es un neocontractualismo, ¿no? Estos principios básicos normativos de toda sociedad se van a establecer desde la imparcialidad de justicia y legitimidad propias de hombres libres y racionales. O sea, el hombre libre y racional tiene una imparcialidad de justicia y de legitimidad. Y Rawls consideró que los seres humanos plantearían los siguientes principios de justicia, ¿no? El primer principio, en ello se basa este acuerdo, este consenso, ¿no? ¿En qué? En el primer principio. ¿Qué dice? ¿No? Él dice, cada persona debe tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas, ¿no? O sea, toda persona, ¿ya? Su derecho está dentro de la concepción de libertad básica, ¿ya? O sea, tu derecho tiene a bien un sustento de libertad básica. No estás sometido a nada, tu derecho. ¿Está bien? Está bien. Tú tienes que ejercer tu derecho en esa plena libertad. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Ya? En las cuales es compatible con un esquema similar a las libertades para otros. O sea, todos gozamos de esa libertad, todos. No es que uno tiene menos o más libertad, todos. Cada persona tiene ese derecho, ¿no? Igual al esquema más extenso de libertades básicas iguales, compatible con un esquema similar de libertades para otros. Mi libertad es tan igual como tu libertad, ¿no? Yo entiendo lo que es la libertad plena, imparcial. Para ti también tiene que ser plena e imparcial. ¿Ya? Ese es el primer principio. ¿Ya? En el segundo principio, ¿no? Dice que las desigualdades sociales y económicas deben resolverse, ¿ya? Las desigualdades sociales y económicas deben de resolverse de modo tal que A, resulten en el mayor beneficio de los miembros menos aventajados, ¿ya? De la sociedad. Se llama principio de la diferencia. ¿Está bien? ¿Ya? ¿Está claro? O sea, ¿cómo participa el segundo principio? Compadre, tenemos que resolver toda desigualdad social y económica. Si tú quieres hacer una libertad imparcial, compadre, tenemos que hablar primero de resolver cualquier desigualdad social y económica, ¿no? Y para ello, ¿no? Tenemos que beneficiar a los menos aventajados. Eso se llama principio de la diferencia. No tiene que haber diferencias, ¿ya? No tiene que haber diferencias. ¿Correcto? Segundo, ¿cómo se resuelve esta desigualdad social y económica? ¿Cómo se resuelve? Los cargos y puestos deben estar abiertos para todos, bajo condiciones de igualdad de oportunidades. Se llama justa igualdad de oportunidades, ¿no? Una verdadera sociedad justa e imparcial es cuando genera la misma igualdad de oportunidades. Algunos le llaman democracia, ¿no? Esa sería la verdadera democracia. Alentar, promover, desarrollar y ejecutar
simple y llanamente la igualdad de oportunidades para todos, para todos, para todos. ¿Correcto? ¿Ya? Así el señor John Rawls, ¿no?, participa, ¿ya? Teniendo en cuenta, uno, que la justicia nace de un contrato social y que todo contrato social implica haber generado principios normativos, ¿no?, que son en sí consensuados o un acuerdo entre todos los individuos. Eso se llama neocontractualismo, ¿no? ¿No? Estos principios básicos normativos, ¿no?, que necesita la sociedad para generar ese contrato social deben de nacer de la imparcialidad de justicia y legitimidad propias de hombres libres y racionales, donde se ha de plantear los siguientes principios de justicia. Primero, que toda persona tiene el derecho igual, ¿no?, de gozar de la misma libertad al igual que todo lo demás. Segundo, se debe resolver cualquier desigualdad social y económica. Primero, apelando al principio de la diferencia, o sea, beneficiar ya a todos aquellos que son los menos aventajados en la sociedad. Segundo, se debe alentar, desarrollar y propiciar nada menos que todo cargo y puesto dentro de la sociedad debe darse en la justa igualdad de oportunidades. Si es así, estamos nada menos que dentro de ese contrato social neocontractualista de John Rawls. ¿Sí? ¿Correcto? Muy bien. ¿O una preguntita? Creo que no, ¿no? ¿Todo bien? Todo bien, ¿no? Todo bien, ¿no? Muy bien. Así es, ¿no? Gracias. Gracias, Yasuri. Muchas gracias. Principales corrientes de la filosofía política, ¿no? El liberalismo. Tiene como principio la defensa de la libertad. Vamos a ver las corrientes, ¿sí? ¿Ya? A ver, antes que con el tiempo. El liberalismo. Tiene como principio la defensa de la libertad del individuo frente a las distintas formas de coerción o interferencia que pueden presentarse en una sociedad. ¿Ya? Los liberales manifiestan que la existencia del Estado, las leyes y los representantes políticos solamente se justifica. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, el Estado, las leyes y sus representantes, se van a justificar si es que son instrumentos útiles para que los individuos alcancen libremente la felicidad, el placer, el bienestar y otros fines particulares. ¿Sí? El Estado tiene razón de ser, sus leyes tendrían razón de ser, sus representantes tendrían razón de ser, si es que al final son instrumentos útiles para que todo individuo alcance libremente la felicidad, el placer, el bienestar y otros fines particulares. ¿Mm? Correcto. Si es así, bacán. Si no, estamos mal. ¿Mm? Por eso que el liberalismo sostiene que el poder político debe ser considerado, ¿no?, debe ser en sí, tener en cuenta, ¿no?, que debe ser limitado. El poder político debe ser en sí limitado, para que no se convierta en una amenaza para todo derecho individual fundamental. Porque mira, si el poder político no es limitado, al final será una amenaza a la vida, será una amenaza a la libertad y será una amenaza a la propiedad privada. Por eso ellos exigen que todo poder político tiene límites. Porque si no, va a actuar negativamente sobre derechos individuales, la vida, la libertad y la propiedad privada. Así propone una serie de principios normativos y mecanismos institucionales útiles para evitar la configuración del sistema de organización política de carácter absolutista y totalitario. Entre ellos, ¿qué propone? El equilibrio entre poderes políticos, el Estado de Derecho, la fiscalización de las autoridades y el derecho a la resistencia civil.
y el derecho a la resistencia civil. ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, para evitar, ¿no?, que en sí cualquier organización política tenga un carácter absolutista y totalitario, que una forma de gobierno sea absolutista y totalitario, ¿no es cierto? ¿Ya? Se necesita un equilibrio entre los poderes políticos, ¿no? ¿Está bien? Se necesita nada menos que un equilibrio entre los poderes políticos, el Estado de Derecho y la fiscalización de autoridades, ¿no? Y por último, el derecho a la resistencia civil. Todo eso evitará que tengamos un poder político absolutista y totalitario, ¿no? ¿Ya? Muy bien, muy bien, muy bien. Esto es importante tenerlo en consideración, ¿ya? ¿Está bien? De esta manera han permitido que resulten, pues, ¿no?, que se tenga en cuenta la libertad de expresión, ¿no?, la libertad de prensa, la tolerancia religiosa. Todo ello ha permitido esta propuesta de liberalismo. ¿Ya? Muy bien, muy bien, ¿no? La tolerancia religiosa también, ¿no?, el libre comercio, la creación de sociedades abiertas y el respeto a las diferentes formas de vida, ¿no? Eso ha generado el liberalismo. ¿Ya? ¿Está bien? Muy bien. Sigamos. El republicanismo, ¿no? El republicanismo, ¿ya? Está en contra de la dominación política, económica y social, ¿ya? Está en contra de la dominación política, económica y social. Dominación que no solamente afecta a los individuos, sino también a los cuerpos políticos. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Está bien? Muy bien. Cuando tú hablas de neoliberalismo, es el neoliberalismo, ¿no? O sea, es aquello que hablamos del liberalismo, pero yéndonos más allá de nuestra actualidad, ¿no? Hay más cosas, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Por ejemplo, el mismo hecho de el deseo de no ir a votar, ¿no? El mismo hecho el deseo de, carambas, ser reconocido frente a otras agrupaciones, ¿no? El mismo hecho de mi opción sexual. O sea, todo ello necesita de un respeto, ¿no? Eso es cuando surgen nuevas propuestas. Es así donde aparece el neoliberalismo, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Y no solamente en el plano cotidiano, ¿no? También se ve en el plano económico, ¿no? La política neoliberal, ¿no? Por ejemplo, lo que propuso Fujimori, ¿no? ¿Ya? Bien, entonces en el republicanismo se va en contra de toda dominación política, económica y social, ¿ya? ¿Está bien? Esta dominación no solamente va al individuo, sino a cuerpos políticos, ¿no? Por eso los republicanos se refieren a una dominación interna, que es la que acontece cuando dentro del propio país los individuos se encuentran al arbitrio o a la discreción de otros. Y también a una dominación externa, que es la relacionada con la posibilidad de que un Estado esté sometido por otro en el marco de relaciones internacionales, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurría en los años 60, 70, ¿no? ¿Correcto? Donde un gobierno sometía a otro, ¿no? ¿Está bien? O donde cuerpos financieros sometían a decisiones políticas a los gobiernos, ¿no es cierto? ¿No? En este caso, cuando tenían deudas, ¿no? ¿Está bien? ¿Está claro? Entonces, había ese manejo, ¿no? Entonces, lo que en sí busca el republicanismo es que no exista ese tipo de dominación política, económica y social, ¿no? Porque al final de cuentas va a afectar a todo individuo y en sí va a dominar incluso una nación, ¿no? Ahora, ese dominio se da a un nivel interno en los individuos y también se da a un nivel externo, ¿no?, de una nación sobre otra. ¿Ya? Así Nicolás Maquiavelo, el señor Rousseau,
el señor Kenneth Skinner, abordan críticamente la dominación, ¿ya? La dominación y la dependencia que se manifiestan, ¿no? Que se manifiestan en sí en las relaciones geopolíticas, imperio-colonia, ¿no? O si no, en las relaciones políticas, gobernantes-gobernados, o si no, en las relaciones económicas, empleador, trabajadores, empresa-clientes, y también familiares, ¿no? Hombre y mujer, padres, hijos, ¿no? ¿Está bien? Ahí se ve, ¿no? Ahora, para enfrentar la dominación y para hacer posible una vida humana verdaderamente libre y digna, los republicanos proponen lo siguiente. ¿Qué proponen? Proponen el establecimiento de un Estado independiente o soberano. Eso es lo que proponen. Un Estado independiente, ¿no? O soberano. ¿Correcto? Que no permita la injerencia de poderes extranjeros en los asuntos internos, ¿no? Y eso era muy común en los años 60, 70, ¿no? ¿Está bien? Por ejemplo, el Estado norteamericano, o si no, comunista, ¿no? No había dos bloques. No había dos bloques, ¿no es cierto? Segundo, un gobierno en donde la Constitución y las leyes se encuentren por encima de cualquier poder particular. Así se evitaría la tiranía o la oligarquía, ¿no? ¿Ya? ¿Está bien? Y tercero, la participación activa de todos los ciudadanos, sin excepción, en los asuntos públicos, bajo la premisa de que aquellos tienen, al mismo tiempo que derechos individuales, deberes frente al bien común de su patria, ¿no? O sea, de esa manera se evitaría, pues, ¿no? A bien ese dominio, ¿no? Internacional, ese dominio interno, ¿no? ¿Está bien? Para que de esa manera no se tenga a bien, ¿no? Un sometimiento. ¿Está bien? Un Estado independiente o soberano. Segundo, la Constitución y leyes que encuentren por encima de cualquier poder particular. Y tercero, la participación activa de todos los ciudadanos, que antiguamente se llamaba de los ciudadanos virtuosos, ¿no? En sí, vean por los deberes frente al bien común de la patria, ¿no? Ese es el republicanismo. ¿Ya? ¿Correcto? Muy bien. Luego viene el anarquismo, ¿no? El anarquismo defiende la abolición del Estado y de toda institución que coacte la libertad del ser humano, ¿no? Hay que abolir Estado y toda institución que coacte la libertad del ser humano, ¿ya? Denuncian los efectos perniciosos de las instituciones religiosas, educativas, económicas y sociales, no solamente sobre la libertad de los individuos, sino también sobre su dignidad y personalidad. Los anarquistas sí defienden la instauración de una sociedad humana basada en la solidaridad, la cooperación y la autogestión. Asimismo, ciertos anarquistas señalan que en sí, ¿no? En sí, bueno, acá hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Disculpen que los anarquistas, ¿no? Los anarquistas en sí, ¿no? Van a tener en cuenta, ¿no? Que una sociedad adecuada sería aquella que está basada en la solidaridad, ¿no? ¿Está bien? ¿Ya? Aquella que está basada en la cooperación y la autogestión, ¿no? ¿Correcto? Ahí está bien, ¿no? Y ciertos anarquistas señalan que los seres humanos están inclinados naturalmente al altruismo, una dimensión que debe ser perfeccionada con la finalidad de que se alcancen altos niveles de cooperatividad. O sea, el ser humano de por sí es altruista, es desprendido, le gusta ser solidario, ¿correcto? ¿Ya? ¿Está bien? ¿Está claro? Y más bien esa solidaridad, ese altruismo, ese desprendimiento, se debe perfeccionar, ¿no? En los niveles de cooperativismo, ¿no? En los niveles de agrupación, ¿no? En la colectividad. Hay un señor llamado Kropotkin que señaló que todas las especies humanas, incluida la humana misma,
todas las especies animales, incluida la humana, ¿no? Evolucionan y progresan sobre todo a través del apoyo mutuo. Con el apoyo mutuo progresan, dicen. Ahora, cabe precisar que recién, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, el anarquismo deja de ser solamente una propuesta especulativa sobre un mundo futuro para pasar también a ser un programa de revolución social a favor de clases trabajadoras. ¿No? ¿No? O sea, ya dejó de ser una propuesta que especula sobre un mundo futuro y más bien ya se convirtió en un programa de revolución social a favor de clases trabajadoras. ¿No? Así aparece Proudhon, Bakunin y Kropotkin, ¿no? Que asociaron la defensa radical de la libertad con el igualitarismo y el revolucionarismo, ¿no? ¿Está bien? Entonces, es el anarquismo, ¿no? O sea, cree en sí que el ser humano es altruista, el ser humano es desprendido y que se debe perfeccionar todo eso, ¿no? Cuando en sí esta ayuda mutua se vea en la colectividad, se vea en agrupaciones, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Y así marcarán el establecimiento de una sociedad solidaria, cooperadora, de autogestión, ¿no es cierto? ¿No? Y evitar así los efectos perniciosos, pues, ¿no? De instituciones formales como instituciones educativas, económicas, religiosas, sociales, ¿no? Que en sí atentan a la libertad, a la dignidad y a la personalidad, ¿no? Está bien. Ya a mitad del siglo XIX dejó de ser el anarquismo a bien una propuesta que solamente especulaba y más bien ya entra un programa, ¿no? Que tiene toda una connotación de revolución social a favor de clases trabajadoras, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya? Ya posteriormente ya aparece una necesidad de proponer una libertad basada en el igualitarismo y en el revolucionarismo, ¿no? Muy bien. Luego tenemos el comunismo, ¿no? Tuvo su origen en los escritos de Marx, Engels y Lenin, ¿no es cierto? Los cuales defendieron el establecimiento de una sociedad sin Estado, sin propiedad privada y sin clases sociales, ¿no? ¿Con qué finalidad? De tener una sociedad humana que sea plenamente justa, igualitaria y libre, ¿no? Ahora, como sabemos, esto lo hemos visto con Marx y Engels, ¿no? En la filosofía del siglo XX, los principios del comunismo tienen como base el materialismo histórico y dialéctico, ¿no? Según la cual la historia es la lucha de clases antagónicas, producida por la existencia de relaciones de dominación, ¿no? Ahora, si en otros periodos los conflictos se dieron entre amos y esclavos, que los cuales es un estudio de Marx y Engels, ¿no? Donde aplican la teoría dialéctica, ¿no? De Hegel al estudio de los medios de producción en Europa, ¿no? Ahí se dieron cuenta que había antes conflictos entre amos y esclavos, entre señores y siervos, ¿no? El devenir histórico ha producido el surgimiento de un sistema capitalista, en cuyo seno la lucha se da entre proletarios y burgueses, o sea, entre el trabajador y el capitalista. Para Marx y otros comunistas, este enfrentamiento representa la última lucha de clases en la historia, ¿no? Pues de ella se va a derivar el triunfo del proletariado y la posterior instauración de una sociedad comunista, ¿no? Esperada así, ¿no es cierto? ¿No? Donde triunfa la revolución del proletariado. No obstante, esto último no acontecerá repentinamente, sino de manera progresiva, ¿no? En primera instancia, ¿no? La clase obrera va a tomar el poder por medios violentos, ¿no es cierto? Instaurando así, claro, el medio violento de la revolución, ¿no? La lucha de clases, ¿no? Instaurando así una dictadura del proletariado, ¿no? Es decir, un Estado revolucionario que se va a apropiar de los medios de producción con miras a favorecer a las masas, a la mayoría, ¿no? A cada cual según su aporte, ¿no? En esta fase transitoria se van a generar las condiciones de posibilidad para que la humanidad alcance finalmente una sociedad comunista. O sea, vamos primero, ¿no? A una lucha de clases, donde debe triunfar el proletariado, se instaura una sociedad socialista y de ahí se salta a una sociedad comunista, en la cual no existirá la dominación del hombre por el hombre, ¿no? Sea por medios políticos, sociales, económicos o religiosos,
en la cual sí será posible el desarrollo pleno de los individuos, ¿no? De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades, ¿no? Es lo que se decía, ¿no? ¿Correcto? Esto es una corriente filosófica llamada el comunismo, ¿sí? Luego viene el comunitarismo, ¿no? El comunitarismo, ¿correcto? ¿No? Es una reacción contra el individualismo radical del liberalismo, ¿no? Los comunitaristas no parten de los individuos, sino parten de las comunidades, ¿no? Ya que éstas tienen un papel preponderante en la formación de las costumbres y las tradiciones, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Sobre la base de las cuales se relacionan aquellos, ¿ya? Ojo ahí, ¿ya? En las comunidades, ¿no? ¿Por qué? Porque forman parte de costumbres y tradiciones, ¿ya? ¿Correcto? ¿Ya? Bien. Señala que somos profundamente sociales, ¿ya? Nuestra identidad, nuestra personalidad, ¿no? Y nuestra autorrealización solo será posible dentro de un colectivo en que vivimos, dentro de la comunidad que vivimos, dentro de nuestro grupo social en que vivimos. De ahí está nuestra identidad, de ahí nace nuestra personalidad, de ahí con ello vamos a autorrealizarnos. De esta manera, representantes del comunitarismo, como Alasdair, ¿no? Maxine Tirit, ¿no? Y Charles Taylor, hacen un especial énfasis en la importancia de una concepción compartida entre los miembros de una colectividad, ¿no? Acerca de lo bueno, lo feliz y lo sagrado, ¿no? Se pone mucha importancia en una concepción compartida entre los miembros de una colectividad, ¿no? ¿No? Acerca de lo bueno, lo feliz y lo sagrado. Mira, qué interesante es esto, ¿ya? Mientras que los liberales asumen una condición negativa de la libertad, en donde alguien es libre si es capaz de decidir sin restricciones cómo va a vivir, ¿no? ¿Correcto? Los comunitaristas descartan que esta sea la forma correcta de garantizar la libertad de los individuos, ¿no? ¿Está bien? Ellos descartan. Específicamente, ¿no? Los comunitaristas, ¿no? Tienen la convicción de que se requiere llevar a los individuos hacia el determinado modo de existencia para que puedan decidir exactamente cómo vivir en el marco de una libertad positiva, ¿no? Es por todo lo anterior que el comunitarismo suele estar asociado con el multiculturalismo, con el pluralismo, con el reconocimiento y la defensa de las minorías, ¿no? Con el comunitarismo, pues, aparece a bien todo aquello que es el feminismo, todo aquello que es el LGTBI, ¿no? Todo aquello que son las comunidades indígenas, ¿no? Todo aquello que vino de los años 60, 70, ¿no? de Black Power, o sea, el poder negro, ¿no? De la raza negra, los afroestadounidenses, ¿no? ¿Está bien? Todo aquello viene de aquí del comunitarismo. ¿Está bien? ¿Ya? Nace en sí de la comunidad. El poder en sí nace de esa comunidad. Porque ahí está nuestra identidad, ahí está nuestra personalidad, ahí está nuestra realización. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, aquí tenemos pues a Maxine Tirit y al señor Charles Taylor, ¿no? Donde la principal concepción está pues entre los miembros de una colectividad, ¿no? Ahí encontrará lo bueno, lo feliz y lo sagrado, ¿correcto? ¿Ya? Y que en sí, dentro de esa colectividad, vamos a tener a bien, ¿no? Alcanzar esa libertad positiva, ¿ya? ¿Está bien? Por esas razones que se asocia el multiculturalismo, el pluralismo, el reconocimiento y la defensa de las minorías, ¿no? Como te dije, pues ahí está el feminismo, ¿no? Ahí está el LGTBI y tantos otros agrupaciones que hoy reclaman derechos, ¿no? Sobre todo de reconocimiento, ¿ya? Muy bien, muy bien, muy bien, ¿no? Estado, democracia y pluralismo en la época global. Bueno, hay que hablar de la globalización. Esto es rápido, ¿no? El proceso de globalización que se viene desarrollando en todo el mundo desde hace algunas décadas ya ha generado una serie de transformaciones radicales en distintos ámbitos, ¿no? ¿Por qué? Porque ha propiciado a su vez el surgimiento de una serie de problemáticas de carácter ético y político acerca de las cuales los filósofos contemporáneos han sellado respuestas. Por ejemplo, en la esfera política y económica, ¿no? Se entiende que esto ha traído un protagonismo bastante fuerte en los organismos financieros internacionales y en las empresas transnacionales,
¿no? ¿Correcto? ¿Ya? ¿Está bien? Porque muchos de estos organismos financieros y empresas transnacionales han redefinido la soberanía o independencia de los estados, de las naciones, ¿no? Al mismo tiempo que han reconfigurado sus estructuras políticas y económicas. O sea, todo el devenir político y económico de las naciones están orientadas por estos organismos financieros internacionales y por empresas transnacionales, ¿no? Entonces, dentro de este marco, han adquirido relevancia preguntas como ¿cómo lograr que la necesidad de estrechar cada vez más los vínculos internacionales no produzca que agentes externos afecten los procesos democráticos dentro de cada una de las naciones? O sea, por ejemplo, ¿qué pasa ahorita en nuestro país? ¿Le va a convenir, en este caso, a empresas transnacionales que uno de los señores, el señor o la señora Keiko o el señor de Castillo, tome el poder? ¿Le va a convenir a qué empresa transnacional? ¿A qué organismo financiero le puede convenir? ¿No? Ya, ellos tienen cierta injerencia en todo eso, ¿no? ¿De qué forma se puede garantizar que la globalización produzca consecuencias beneficiosas para el nivel de vida de los ciudadanos pertenecientes a las naciones subdesarrolladas? O sea, al final vamos a tener a un soberano, a un gobernante que en sí responda a la ciudadanía o responda a un organismo financiero internacional o una empresa transnacional, ¿no? ¿A quién va a responder? ¿Mm? Detrás de todo ello se esconde esto, ¿no? Ahora, en la esfera cultural, también la globalización ha tenido distintas formas de poder comprender la vida del mundo, ¿no? ¿Correcto? Por ejemplo, surgen así preguntas como, ¿existen sistemas de valores que pueden ser válidos para la humanidad en general? ¿O es que no hay más alternativa que el pluralismo y el relativismo? O sea, todo es relativo. ¿Eso es la cultura? ¿No? O sea, yo veo las cosas en mi perspectiva y para mí eso está bien y para ti eso está mal, ¿no? ¿Basta con que toleremos las diferencias de distintas índoles que tenemos con los demás o acaso tenemos que avanzar hacia un reconocimiento del otro con la finalidad de que la mayor cantidad de individuos pueda lograr su autorización? O sea, ¿a qué le llamo yo tolerancia? ¿A qué le llamo tolerancia? Tolerancia podría ser todo aquello que incluso socave mis principios básicos éticos de respeto mínimo al otro. ¿Ah? Tolerancia tendría que socavar, ¿no?, los principios éticos básicos de toda sociedad para ser tolerantes. O sea, yo debo ser tolerante con X personas en sus deseos minoritarios que quieren alcanzar, irrumpiendo mi consistencia básica de valores que tengo. ¿Así tengo que ser tolerante? Entonces, miren cómo afecta estas circunstancias, ¿sí? ¿Ya? Todo ello, ¿no?, está dentro de un pluralismo, dentro de una democracia y dentro de un Estado con esto de la globalización, ¿ya? Y por último, democracia, soberanía y sociedad civil, en las sociedades de consumo, como las que se han desarrollado en el marco del proceso de la globalización de las últimas décadas, eso se llama globalización, ¿no? Esto se debe pues a una política económica neoliberal en la globalización, ¿no? Está bien, todos nos metemos en lo mismo, ¿no? El individualismo, el hedonismo, el placer y la despolitización de los individuos se ha tornado sumamente preponderantes. Es por este motivo que una serie de filósofos contemporáneos se hace la siguiente pregunta fundamental. ¿Tiene sentido insistir en la participación de los individuos como ciudadanos en asuntos públicos? Algunos filósofos son sumamente descreídos y pesimistas, razón por la cual piensan que la figura del ciudadano es anacrónica en unas sociedades en donde solo se requiere consumidores. O sea, ya no se habla de ciudadanos, solo hoy se habla de consumidores, ¿no? Sin embargo, también han aparecido filósofos que se han encargado de repensar la participación ciudadana, planteando la necesidad de reivindicar una intervención activa en los asuntos públicos. ¿Ya? ¿Ya? ¿Correcto? Otros filósofos, en cambio, expresan que es suficiente una participación ciudadana a través de sistemas políticos representativos, aunque reformados, ¿no? Tú entras ahorita a BEA, tú entras ahorita a, ¿qué te digo?, a cualquier supermercado, tú lo que ves es consumir, consumir y consumir, ¿no es cierto? ¿Correcto? Estamos en el mes de junio, y ya nos hablan ya del mes de julio, que vamos a recibir un dinero, ¿no?, por beneficio, y ya tú tienes que ir gastando en ropa, en viaje, yo qué sé, ¿no? Estás en octubre y ya te están hablando de la Navidad, ¿no? O sea, ¿somos ciudadanos o somos consumidores? ¿Mm?
Por eso que la gente no se acerca a votar, pues. ¿Sí? Bien. Chicos, el tiempo nos ha ganado, ¿ya? ¿Sí? En la número 1, ¿ya? A ver, rapidito, chicos, para que entren al foro. En la número 1, Rousseau, ¿ya? Letra A, ¿ya? En la número 2, la letra B, no hay límites al poder político. Eso dice Hobbes, Jean-Luc, ¿no? En la número 3, la respuesta es Luc y el señor Rousseau. Letra C, ¿ya? En la número 4, aquí es Maquiavelo y el príncipe, ¿ya? En la número 5, de Teresita, la respuesta es del señor John Rawls, letra D, ¿ya? En la número 6, aquí está hablando, ni hablar, del que dijo Homo homini lupus, el hombre y lobo del hombre. ¿Quién? Thomas Hobbes, letra C, ¿sí? En la número 7, ¿no? Sobre Hobbes, el hombre es, ¿no? Recontra egoísta. Mientras que Rousseau, que decía, el hombre es bueno, la letra D, ¿no? En la número 8, ¿no? Sobre María. Ella está refiriendo a un planteamiento propio de la República de Platón, letra A, ¿no? En la número 9, esto es una propuesta del republicanismo y el comunismo, letra C, ¿ya? Y en la número 10, la respuesta es la letra C. Si individuos están volcados sobre todo al consumismo y se han despolitizado, ¿no? Bien, esta tarea interesante, ¿ya? Y ahí están las claves, ¿correcto? ¿Ya? Si puedes ir corriendo al foro, ¿sí? Quedaron 5 minutitos, ¿sí? Por favor, ¿ya? Rapidito nada más, vayan al foro, ¿no? En 5 minutos y yo te doy la clave, ¿ya? ¿Está bien? Por favor. Bien, así quedamos, ¿ya?